Buenas tardes, tengan estimados jóvenes. En esta ocasión nos toca hablar de lo que son las infecciones osteoarticulares. Comenzamos. Vamos a empezar primero con la parte netamente articular y finalmente seguimos con la parte ósea. Hablando de lo que es la artritis séptica, tomar en cuenta que esta es una infección que se considera una urgencia infectológica debido a la acelerada destrucción que puede generar el microorganismo patógeno a nivel del tejido articular. Se ha descrito que el 30% de las infecciones generan una gran secuela anatómica o funcional, lo que conlleva a que el paciente tenga periodos de hospitalización prolongados y muchas veces procedimientos invasivos a repetición para el control de las infecciones. El diagnóstico tardío se ha asociado con mayor riesgo de una evolución pésima, incluso puede llegar a osteomielitis y secuelas incapacitantes. Dentro de la epidemiología, tomar en cuenta que esta es una patología de baja prevalencia, tiene una incidencia de 2 a 7 casos por cada 100.000 habitantes por año. Se asocia de manera importante a pacientes con factores predisponentes, es decir, 45% de los casos de artritis séptica tienen una enfermedad de base, como artritis reumática, prótesis articulares, pacientes inmunosuprimidos. Y obviamente es importante considerar que mientras mayor envejecimiento hay del paciente, mayor riesgo de presencia de artritis séptica. Además, el someterse a procedimientos invasivos, ¿no?, ya sea punciones, artroscopías u otros, también aumentan el riesgo de incidencia. Y existe una población mucho más susceptible todavía, que son las personas que se encuentran bajo fármacos inmunosupresores, ya sea el uso de fármacos biológicos, quimioterapia o pacientes con antecedente de trasplante. En relación a la etiopatogenia, vamos a hablar un poquito de la etiología y de la patogenia posteriormente. Primero, hablando de la etiología, se ha descrito que el 70% de las infecciones articulares se desarrollan debido a una diseminación hematógena. Factores que pueden coadyuvar a esto son antecedentes de anomalías anatómicas, es decir, malformaciones anatómicas. Cuando existen traumas, golpes, procedimientos invasivos articulares, obviamente la inoculación directa está dentro de los factores de infección entre el 15 y 20% de los casos. Cuando existen infecciones en otros tejidos, como lo que es la piel o tejidos celulares subcutáneos, por la contigüidad con la articulación, también puede ser un punto de origen del proceso infeccioso articular. Es decir, pacientes con pie diabético, úlceras por presión, heridas cortantes cerca de las articulaciones, pueden aumentar el riesgo de infección articular. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta que una vez que nuestro huésped se ha expuesto a este tipo de agresión a nivel del tejido celular, el cuerpo y a nivel articular tenemos una respuesta inflamatoria muy específica. En primer lugar, la bacteria lo que va a hacer es buscar adherirse al tejido sinovial, puesto que este tiene gran cantidad de vascularización y no tiene una membrana basal, lo que obviamente le facilitan a los microorganismos patógenos su adherencia por la gran cantidad de micronutrientes que van a encontrar. Entonces va a mejorar su replicación, va a mejorar su capacidad de hacer daño. Van a desencadenar una gran producción de respuesta a nivel de citocinas y proteasas, que esto es lo que acelera la degradación del cartílago articular. Por eso es que se considera una urgencia. Pero rápidamente la articulación se va a dañar. Y esto obviamente va a dejar secuelas, incluso discapacitantes. Además, el ADN y las toxinas de las bacterias por sí mismas pueden generar un efecto destructor a nivel de lo que es toda la estructura articular. Existen factores de riesgo que predisponen a este tipo de infecciones, como hemos mencionado anteriormente: la artritis reumática, la gota, la pseudogota, la osteoartrosis, osteoartritis, el lupus y los traumas también son factores de riesgo. Enfermedades que generan inmunosupresión, como diabetes, el uso de drogas, pacientes cirróticos o pacientes con enfermedad reumática. Estos son factores que nos aumentan el riesgo de artritis séptica. Dentro de la microbiología, los más frecuentes suelen ser, en primer lugar, el estafilococo aureus meticilino sensible. Se ha visto que suele estar presente en el 55% de los casos, afectando a cualquier tipo de población. El estafilococo aureus meticilino resistente
suele estar presente alrededor del 25% de los casos, pero este sí se asocia más a personas que tienen una predisposición, pacientes con artritis reumática, cirugías recientes, el uso de antibióticos prolongados y demás factores. El caso del estreptococo piógenos o lo que es la Streptococcus pneumoniae suele estar a diferencia alrededor del 27% de los casos, sobre todo en paciente diabético o paciente oncológico. Ya si hablamos de enterobacterias, estas están presentes entre el 14 y 20% de los casos, ¿no? Sobre todo la Escherichia coli, la Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa, las salmonelas. Estos sobre todo pacientes ancianos y inmunodeprimidos. Y otros tipos de agentes como la tuberculosis, la brucelosis o infecciones polimicrobianas suelen ser presentes en el 4% de los casos. Esto se debe sobre todo a hacinamiento y diferentes tipos de exposiciones laborales que aumentan el riesgo. Dentro de la clínica es importante tomar en cuenta que la evolución va a ser aguda, ¿sí? Puede durar hasta 2 semanas la fase aguda, y aquí tenemos la tríada clásica, que es impotencia funcional, dolor y fiebre. Son 3 elementos que siempre van a estar presentes en el paciente con artritis séptica. Otros síntomas que pueden existir son la inflamación y el eritema. Ahora, estudios y hay un ensayo de control autorizado que ha descrito que la frecuencia a nivel articular suele ser mayor a nivel de rodillas, el 45% de los casos. Esto se debe a que las rodillas soportan, es la articulación de mayor trabajo de nuestro organismo y la articulación que tiene mayor movimiento. Y obviamente al soportar el peso, actividades deportivas, zona de contacto principal, entonces obviamente está expuesta. Igual de los procedimientos, sobre todo se dan a nivel de rodillas. En segundo lugar están las caderas con el 15%. Y en tercer lugar lo que es tobillo, codo en el cuarto, la parte de la metacarpofalángica en quinto lugar. Y puede haber compromiso poliarticular muy raro, pero sí se ha descrito que incluso del 10 al 20% de los casos pueden presentar un compromiso poliarticular cuando la diseminación sobre todo es hematógena. Por lo tanto, para nuestro diagnóstico nos vamos a basar en 3 pilares. Uno es la parte clínica, de la tríada clásica: dolor, potencia funcional y fiebre. 2, en el examen citoquímico. Aquí tenemos que nosotros aprender las características del líquido articular, la celularidad y los reactantes que nos van a marcar un proceso cítico. Y 3, el examen microbiológico. Aquí los hemocultivos del líquido articular nos van a dar el agente etiológico. Clínicamente ya hemos visto nuestra triada. Vemos la parte del citoquímico. Por favor, fijemos la primera columna donde dice: las características del líquido citoquímico normales, 1 es transparente, cristal de roca. El color tiene que ser claro. Tiene alta viscosidad, menos de 200 células por microlitro, menos de 25 polimorfos nucleares. Y obviamente el cultivo es negativo. En cambio, cuando nos enfrentamos a una artritis séptica, vamos a ver que el aspecto va a ser opaco. El color amarillento u otro tipo de color, pero no es claro. La viscosidad puede ser variable, puede ser mucho más denso o mucho menos. Las células, los leucocitos, suelen ser más de 20,000 por microlitro. A predominio de polimorfos nucleares, es decir, tenemos más de 75% de polimorfos nucleares. Y obviamente el cultivo va a ser positivo. Entonces estos aspectos no se van a olvidar. A nivel del examen microbiológico, se ha descrito que si el cultivo tiene una alta especificidad, empezamos primero, una vez tomada la muestra de la posición articular, hacemos una pequeña tinción grana para identificar bacilos, sobre todo, ¿no? Se ha visto que esta tiene una especificidad de hasta el 99%, con un valor predictivo positivo del 99% y un valor predictivo negativo del 28%. Ahora, posterior a esto, vamos a realizar nuestro cultivo. El cultivo suele ser positivo entre el 80 y 100% de los casos de artritis séptica que no hayan iniciado antibióticos, ¿no? También podemos hacer reacción en cadena de polimerasa, que esto nos sirve para algunas bacterias un poco más delicadas, como la nocardia, por ejemplo, o cuando el paciente ha utilizado antibióticos previamente. Y es importante tomar en cuenta que la toma de muestra debe ser lo más estéril posible, puesto que la contaminación es un factor que a veces limita la efectividad del cultivo, ¿no? Además, digamos, el sembrado de este no se realiza en un frasco de hemocultivo, también disminuimos la especificidad. Y es importante tomar en cuenta
la toma adecuada que no sea traumática, puesto que la presencia de sangre nos va a disminuir también lo que es la especificidad del cultivo. ¿Ya? Por lo tanto, los hemocultivos nos van a dar, como hemos visto, 80% suele ser positivos, nos dan el diagnóstico etiológico específico hasta el 50% de los casos. Se debe realizar dos tomas, o sea, una sola punción, obviamente, y dividimos en dos tomas de 20 ml cada muestra en lo posible. ¿Ya? Ahora, como decía, existen factores que nos pueden causar cultivos negativos, como muestras obtenidas después de antibióticos, bajo núcleo de microorganismos, o aquí hay un punto que sale obviamente de la parte de la toma de muestras, ¿no? Existen bacterias que desencadenan una actividad energética de fagocitosis por los neutrófilos acelerada. Entonces, estas bacterias crecen más intracelulares. Por lo tanto, aquí en estos casos sí suele haber cultivos negativos, pese a que el paciente sí tiene una infección bacteriana. En relación a los imagenológicos, la ecografía nos va a dar un proceso inflamatorio. No, obviamente no nos da la etiología, pero sí nos orienta. La radiografía no es muy útil en lugar de la parte etiológica, nos aumenta evaluar un poquito el estado basal de la articulación. Tomar en cuenta que la resonancia magnética es excelente en pacientes con artritis séptica, pero lamentablemente el acceso no es tan sencillo. Y dentro de los nuevos estudios, como la PET scan o la tomografía por emisión de positrones, hasta este momento todavía no se ha demostrado que su uso sea efectivo. Por lo tanto, una vez que realizamos el diagnóstico, debemos ver qué tratamiento vamos a hacer. En relación al tratamiento específico, empírico, debemos considerar dos cosas. Si el paciente tiene datos de ser una infección por un estafilo meticilino sensible o meticilino resistente. Si consideramos que es un meticilino sensible, entonces nuestra opción puede ser ceftriaxona, 2 gramos cada día, el trimetoprim flormetazol, cefazolina más un agente medicinal. Ojo, meticilino sensible. Si consideramos que es un meticilino resistente, en este caso nuestra opción va a ser el uso de la vancomicina, ya a dosis de ataque, y mantenimiento, y posteriormente vamos a asociar, ya sea piperacilina tazobactam o un carbapenem. Incluso podemos utilizar un glugopéptido como la micocina, que nos potencia el uso de la vancomicina. Pero lo ideal es siempre hacer el tratamiento específico. Entonces, una vez que tenemos nuestro paciente con sospecha, ya vemos cuál esquema empezar, como mencionaba anteriormente, hasta obtener el cultivo, ¿no? Cultivo tarda máximo 72 horas. Una vez con el cultivo, si nos dice que es un estafilococo dorado sensible a meticilina, podemos mantener los betalactámicos, ¿no? Ya sea ceftriaxona o la proxacilina, podemos empezar cefazolina, cefadroxilo, ¿no? El tratamiento mínimamente va a ser 3 semanas, dependiendo de la respuesta del paciente. Ahora, si la respuesta es lenta o la artritis es a nivel de cadera, el tratamiento puede llegar a ser de 6 semanas. Si es un estafilococo áureo resistente a meticilina, en este caso, como hemos mencionado, usamos vancomicina, asociado ya sea al dinesalid. Otra opción va a ser asociar trimethoprim, podemos asociar también clindamicina. ¿Sí? El tratamiento en estos casos sí va a ser de 6 semanas. Si nosotros sospechamos de una Streptococcus pneumoniae, en este caso, bueno, tenemos el cultivo que es Streptococo, en este caso sí podemos mantener la ceftriaxona, y en algunos casos se suele asociar levofloxacino si es que no existe una respuesta clínica dentro de las primeras 72 horas. El tratamiento suele llegar hasta las 2 semanas. Si se trata de Neisseria, en este caso el tratamiento es ceftriaxona y la duración es de 10 a 14 días. Si estamos hablando de bacilos gram negativos, entonces en estos casos tenemos la opción de mantener ceftriaxona o utilizar ciprofloxacina. Esto puede durar de 4 a 6 semanas cuando son bacilos gram negativos de tipo B, que son resistentes a beta-lactamasa. En este caso ya vamos a utilizar carbapenem, ya sea meropenem, 1 gramo cada 8 horas, ertapenem, 1 gramo cada 24 horas. De manera 4 a 6 semanas. Si sospechamos de un estreptococo piógenes, entonces utilizamos penicilina o clindamicina. O podemos asociar penicilina más clindamicina o clindamicina más amoxicilina por 3 semanas. Si es un Streptococcus galactiae del grupo B, entonces en estos casos utilizamos un aminoglucósido más penicilina o ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? Igual por 3 semanas. En caso de que tengamos clínica, tengamos imagenología, pero no tengamos el aislamiento del germen, lo tratamos como habíamos visto hace rato, como si fuese un staph, meticilina sensible. Muy bien, ahora, ya hablando de la parte de la osteomielitis. Aquí es un poquito más arduo y lo vamos a hacer de una manera más comprensible. Primero, tomar en cuenta que la osteomielitis es una infección de difícil tratamiento.
Realmente el de enfrentarnos a lo que es un proceso inflamatorio y destrucción del hueso es algo bastante complejo. No se olviden que el hueso es uno de los elementos más irrigados, ¿sí? Y que obviamente un proceso infeccioso lo que va a hacer es destruir el periostro, destruir la médula ósea y una lesión severa a nivel cortical, que obviamente va a generar secuelas discapacitantes muy graves, ¿sí? Para ello vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando existe una osteomielitis, primero tiene que haber una gran inoculación de microorganismos patógenos. Puede ser por traumas, puede ser por cirugías, presencia de cuerpos extraños como prótesis, ¿ya? O a veces factores propios de microorganismos agresivos. Y obviamente nuestro hospedador, que es un paciente que no tiene una respuesta inmune adecuada. Segundo, puede existir una insuficiencia vascular, que esto va a generar que si existe un cuerpo extraño, como una prótesis, más la insuficiencia vascular, pues obviamente el agente patógeno va a tener una facilidad de formar una biopelícula a nivel de la superficie del cuerpo extraño, de la prótesis, adherirse a esa superficie para empezar su proliferación. Y a nivel de la metáfisis, es importante tomar en cuenta que el riesgo sanguíneo que tiene esto es muy alto. Por lo tanto, se denomina una zona crítica para la inoculación o localización de procesos infecciosos. La telenutricia, obviamente, cuando tiene su segmentación y forma ángulos, estos ángulos suelen provocar una éstasis del flujo sanguíneo. Por lo tanto, obviamente, facilitan a un desarrollo de cualquier tipo de proceso infeccioso. Tomen en cuenta también que a nivel de huesos largos, la irrigación de la metáfisis es independiente de la epífisis, que obviamente esa hipervascularización aumenta el riesgo de desarrollo de crecimiento bacteriano. Y cuando hay pacientes que sufren traumas, fracturas, caídas, suele existir pequeños trombos. Por lo tanto, estos pequeños trombos van a formar una disminución del flujo sanguíneo. Y esta disminución es un ambiente que facilita el crecimiento de cualquier tipo de bacteria. En el caso de los adultos, tomar en cuenta que a partir de los 22 años, se restablecen ciertas comunicaciones vasculares entre la circulación metafisiaria y epifisiaria. De tal modo que una osteomielitis puede llegar incluso hasta una artritis séptica. O al revés, desde una artritis séptica puede llegar a ser una osteomielitis. Y finalmente, tomar en cuenta que durante una infección, las células fagocíticas van a intentar frenar el desarrollo del patógeno. En este proceso se va a formar gran cantidad de radiacales de oxígeno, enzimas proteolíticas y gran cantidad de citocinas, sobre todo interleucina 1, 6, 11 y factor de necrosis tumoral alfa. Lo cual va a generar que estos elementos, al aumentar el proceso inflamatorio y la oxidación, aceleran una lesión de tipo osteolítica. Es decir, van a ir dañando con mayor facilidad el hueso. ¿Cómo clasificamos? Ahora, la clasificación puede ser desde muchos puntos de vista. Primero, de acuerdo a la presentación, a la evolución suele ser aguda o crónica. Aguda con es menos de 2 semanas y crónicas con es mayores tiempo. De acuerdo a la diseminación, es decir, a su patogénesis, puede ser hematógena, puede ser isquémica, puede ser contigua o postraumática o posquirúrgica. De acuerdo al compromiso o extensión, puede ser cortical o medular. De acuerdo a la etiología, puede ser monomicrobiana, polimicrobiana, estafilocócica, pseudomónica, tuberculosa u otras. En relación a la localización, suele ser más frecuente a nivel vertebral, ¿no?, external o a nivel público. Y finalmente, en relación al huésped, tomar en cuenta que puede ser una osteomielitis neonatal, del anciano, del paciente diabético o inmunocomprometido y del paciente que consume diferentes tipos de fármacos, como hemos mencionado. Vamos a hablar de las más frecuentes. Primero, si hablamos de osteomielitis por infección contigua o postraumática, esta es una de las más frecuentes, ¿ya? Cuando existe lesión traumática a nivel de hueso, a nivel de articulación, obviamente se abre una solución de continuidad
lo que facilita el ingreso de cualquier tipo de agente patógeno, ¿no? Esto puede ser a cualquier edad y en cualquier hueso, ¿no? Las fracturas suelen ser el punto de origen más común de procesos infecciosos, ¿no? Y obviamente la progresión de infección primaria, en caso de tejidos blandos, es una celulitis, puede llegar a afectar al hueso. Los huesos que son más dañados frecuentemente por las fracturas suelen ser el fémur y la tibia. Si hablamos de los agentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la parte de infección contigua o postraumática, cuando el paciente sufre una herida punzante a nivel de la planta del pie o sufre una otitis externa, por ejemplo, el mecanismo más probable puede ser una pseudomonas aeruginosa. Si existe fractura abierta, el agente más frecuente puede ser el estafilococo dorado, puede ser el Clostridium, el bacilo, ¿no? Cuando se trata de material de prótesis o de osteosíntesis, ¿no? Lo más frecuente puede ser el estafilococo negativo o el estafilococo aureus, enterococos o corinebacteria. Cuando se trata de una mordedura, en estos casos la osteomielitis puede llegar a ser por la Pastorela moltocida, la Eikenella corrodeans, ¿no? Que suele ser humana, ¿no? Si hablamos de osteomielitis de origen hematógeno, ¿ya? En este caso, ¿ya? Las osteomielitis secundarias, una sepsis, no suele ser muy frecuente en los adultos, más que todo en los niños, desde los 3 hasta los 15 años, ¿ya? Y en los ancianos, a partir de los 70 años. ¿Ya? Cerca del 50% de estos casos existe algún antecedente de traumatismo antes de realizar el proceso de diseminación hematógena. ¿Ya? En el caso de los adultos, suele ser más frecuente a nivel de las vértebras, ¿ya? O pacientes que tienen enfermedad crónica, pero la presentación es en vértebras. Cuando se da en vértebras, muchas veces los cultivos suelen ser negativos. Y por eso es importante buscar dónde se ha implantado la gente, ¿ya? Si tenemos una visión próxima del hueso, intentar tomar una muestra, ¿ya? Para poder determinar el agente etiológico, ¿ya? En estos casos, los agentes causales de la osteomielitis por diseminación hematógena suele ser variable, ¿no? Como decía, la nivel vertebral es lo más frecuente, lo más probable en el paciente con diseminación hematógena. Bien, las radiografías suelen ser normales, por eso es que, como hemos dicho hace rato, la radiografía no se ayuda mucho, pero si una resonancia, una mamografía sí nos va a ayudar de manera temprana. Ya para el diagnóstico etiológico hay que hacer una biopsia del lugar donde se sospecha o se ha realizado la inoculación. Biopsia y cultivo. Posteriormente es importante hacer un seguimiento y evitar complicaciones como extensión de tejidos blandos, abscesos paraespinales o compresiones medulares, ¿no? Que van a ser ya secuelas que pueden generar discapacidad. Dentro de los agentes, el Staphylococcus aureus suele ser en cualquier persona. En personas que consumen drogas, podemos tener desde Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, cándidas o enterobacterias. En pacientes con anemia falciforme, la salmonella o el Streptococcus pneumoniae suele ser más frecuente. En pacientes con osteomielitis vertebral, ¿no? suele estar presente el Staphylococcus aureus, la brucela, la Escherichia coli o incluso la salmonella. Y en el paciente inmunosuprimido, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas suelen ser los más frecuentes. Si hablamos de tuberculosis, en este caso, la osteomielitis por tuberculosis generalmente se da por una diseminación hematógena, es decir, el paciente cursa con lo que es una tuberculosis broncohematógena, ¿no? Puede comprometer cualquier tipo de hueso del cuerpo, generalmente, pero la afección se suele ver a nivel vertebral, ¿no? Sobre todo a nivel lumbar, y en segundo lugar está a nivel de fémur proximal, ¿no? Lo que se denomina en la columna el mal de Pot. Ahora, obviamente, para el diagnóstico es necesario obtener una muestra del tejido afectado, hacer un ensayo histológico, un cultivo, incluso podemos hacer una tinción Sil-Nielsen, ya que muchas veces nos ayuda de manera temprana a determinar la presencia del microorganismo y poder empezar un tratamiento temprano, ¿no? Ahí si hablamos de osteomielitis secundaria a una insuficiencia vascular, en este caso tenemos que tomar en cuenta que en pacientes con insuficiencia vascular, arterial o venosa, como el paciente diabético, ¿sí? En estos casos debemos ya considerar que este paciente puede realizar fácilmente algún tipo de osteomielitis si cursa con una infección sistémica. Por lo tanto, el paciente diabético o paciente
con artritis, fácilmente va a desarrollar una osteomielitis, ¿no? Ahora, obviamente, el diagnóstico suele ser un poquito más complicado porque este paciente no manifiesta dolor, ¿ya? Por lo tanto, por la neuropatía que este paciente tiene, no tiene dolor. Entonces, la destrucción ósea suele ser tan grande que al momento que siente el dolor, realmente el daño ya es mucho más agresivo, es mucho mayor que en otros pacientes, ¿no? En estos casos, ya el tratamiento obviamente del paciente diabético, con osteomielitis, se realiza de manera prolongada, podemos llegar hasta las 10 o 14 semanas de tratamiento, pero además se debe hacer un proceso de debilitamiento quirúrgico. Lo que hay que hacer es remover todo ese hueso meteótico, ¿ya? Hasta que se sane, y finalmente una vez recuperado, recién ya se hace la restitución. Se será prótesis, será N tipo de cirugía que minimice lo más posible la secuela que quede en este paciente. El agente en caso de insuficiencia vascular suele ser el Staphylococcus aureus, el más frecuente, el Staphylococcus o el Enterococcus. O algunas veces se ven bacterias gram negativas. Dentro de la clínica, toman en cuenta que el 30% de los pacientes presenta fiebre y casi siempre el dolor. Como hemos dicho, puede ser variable. Cuando la osteomielitis por infección contigo postraumática suele haber rubor y aumento de la temperatura local. En etapas tempranas, esto es algo importante, no se van a olvidar. Muchos pacientes con osteomielitis a veces no presentan dolor, pero empiezan a cojear. Pero no es la cojera no es por el dolor intenso, es porque el esfuerzo duele. Entonces, esta claudicación va a limitar la funcionalidad de la articulación del hueso afectado, pero no se ven procesos inflamatorios. Este es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Ahora puede haber también pseudoparálisis, que son otros signos que los pacientes vienen, se me adormece la pierna todo el tiempo, entonces son signos que a veces nos llaman la atención y tenemos que buscar procesos de osteomielitis. ¿Sí? Cuando es muy rápida, obviamente el dolor va a ser temprano, pero cuando ya la osteomielitis es crónica es un poquito más complejo, porque esto puede durar meses, incluso años. A veces reconocer el lugar de la infección, dónde está inflamado, poder tomar una biopsia y llegar recién al agente etiológico. Muchas veces ya el hueso está pues totalmente desvitalizado, está delgado, el hueso incluso llega a haber fístulas. Ahora, si tenemos pacientes que desarrollan osteomielitis en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier momento, generalmente se considera Staphylococcus aureus. Si hay prótesis, se considera Staphylococcus aureus negativo. Si el paciente está internado y es osteomielitis, se puede pensar que es una enterobacteria o una pseudomonas. Cuando hay mordeduras, Streptococcus bacterias anaerobias, paciente con anemia, salmonella, paciente con HIV, generalmente en ellos, por ejemplo, la osteomielitis sea por Bartonella, Gensele o a veces la Bartonella quintana. Cuando hay mordeduras animal, como hemos mencionado, la pastarela, pacientes inmunocomprometidos, incluso aspergillus y hongos como la cándida, bueno, con aspergillus también, pueden generar procesos inflamatorios. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el tratamiento en osteomielitis, en lo posible, es dirigido a la gente. Si tenemos un estafilococo sensible a meticilina, entonces la primera opción va a ser la benzilpenicilina. Se puede utilizar hasta 20 millones de unidades, ¿ya? O se puede utilizar dicloxacilina. Otra alternativa es el uso de la cefazolina, clindamicina o vancomicina. Es un estafilococcus aureus resistente a penicilinas. En estos casos tenemos opciones de las cefalosporinas de segunda generación, como el cefuroxime. Podemos utilizar también clindamicina, vancomicina o ciprofloxacina. En combinación, algunas veces se utiliza con rifampicina. En caso de ser un estafilococcus aureus resistente a meticilina, y aquí tenemos que empezar siempre con vancomicina, ¿no? Y otras opciones vamos a ir viendo posteriormente. Cuando se trata de un estreptococo de diferente tipo, ya sea alfa o beta hemolítico, la penicilina es la ideal, pero tenemos otras opciones como la clindamicina, la eritromicina y la vancomicina. Si se tratan entre bacilos gram negativos, en este caso podemos utilizar quinolonas, como la ciprofloxacina, de 400 a 750 miligramos cada 12 horas. Ojo, son dosis un poco más altas. También podemos utilizar cefalosporinas de tercera o cuarta generación. En caso de pseudomonas, ojo, aquí tenemos que utilizar una cefalosporina antipseudomónica, ¿ya? O a veces podemos incluso utilizar la piperacilina, ¿no? Opciones el cefepime, ¿ya? O quinolona junto a un aminoglucósido, dependiendo de la sensibilidad de la pseudomonas. En caso de neurobios, ¿no? Generalmente se utiliza clindamicina
asociada a una amoxicilina más sublactam o ampicilina más sublactam. En caso de alergia o resistencia o altas asociaciones suele ser metronidazol para cubrir los anaerobios. En caso de infecciones mixtas, por anaerobios o aerobios, se puede utilizar amoxicilbactam, ampimazolbactam o llegar al uso de carbapenéticos con desagresión. Además de nuestra cobertura antibiótica, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que el debridamiento quirúrgico y el drenaje en caso de abscesos suele ser parte de. ¿Ya? Por eso es que muchas veces se dice que en caso de osteomielitis, bueno, en el caso de osteomielitis, mínimamente el tratamiento suele durar hasta 8 semanas. En algunos casos puede durar hasta 3 meses. ¿Ya? Ahora, se recomienda, hay ensayos que han recomendado el agregar rifampicina como tratamiento antibiótico. Obviamente, no es de fácil acceso, no se puede comprar, necesitamos que el programa de tuberculosis nos dé, pero es una opción. ¿Ya? También, o sea, se puede hacer limpiezas cada cierto, limpiezas periódicas por 3 meses, utilizando ya sea doxiciclina, minoxiclina, clindamicina o quinolonas para ir protegiendo y hacer la cobertura antibiótica, ¿no? Cuando hay pacientes con prótesis, lo que se recomienda muchas veces es que si la prótesis no puede realizarse, entonces no hay que hacer un debridamiento quirúrgico. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es el uso de antibiótico hasta incluso 6 meses de duración. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado la clase de esta ocasión. Tengan todos muy buenas tardes.